RDA, un estándar de catalogación. Soy Edixon Romero Angolo y pues estamos tratando de comprender, de indagar el mundo de la bibliotecología o de la bibliotecoeconomía, como dicen los europeos. Hay un concepto que es muy importante en ese mundo de los bibliotecólogos y es el concepto de catalogación. En la bibliotecoeconomía o bibliotecología, que es, y en las ciencias de la información, que es archivística, en fin, este término es fundamental porque la catalogación es el proceso de creación de metadatos que representan los recursos de información tales como libros, grabaciones, imágenes en movimiento. Dentro de ese marco han existido diferentes, digamos, orientadores para la catalogación, ¿no? Principios para la catalogación. Entonces, dentro de eso, pues yo creo que es fundamental comprender un poco cada una de esas etapas. Panice construyó las 91 reglas de catalogación para el Museo Británico, un gran logro para la catalogación en su construcción histórica. Bueno, dentro de esos orientadores o estándares están las RDA, ¿no? Que de alguna manera hoy pues están en el mundo orientando todo lo que tiene que ver con la catalogación. Desde luego, las Resource Description and Accesses, en español sería algo así como, a ver, recursos, descripción y acceso, ¿no? Es un estándar de catalogación, eso es lo que son, que proporciona directrices sobre la formación de registros bibliográficos que se emplean principalmente en los países anglosajones. No quiere esto decir que España, por ejemplo, no haya entrado en el proceso. Incluso Colombia ha tenido un proyecto piloto con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, con la Biblioteca Nacional, desde luego, que ha hecho parte de ello. Un registro bibliográfico generalmente tiene autor, título, ISBN o ISSN, tiene algunas palabras claves, editorial, lugar de publicación, fecha de publicación, tipo de documento, serie, colecciones, ¿no? Es un poco lo que tiene un registro bibliográfico. Pero dentro del marco de las RDA sería interesante echarle un ojo a cómo llegan a este principio de las RDA, ¿no? Como un estándar, decía, diseñado para el mundo digital. Es decir, está pensado en el mundo digital, está pensado en que ya todo este mundo físico se está trasladando, se ha trasladado al mundo digital. Por lo tanto, eso también debe tener ese elemento clasificador. La norma comprende una serie de instrucciones que cubren todos los tipos de contenido y de medios, ¿no? Veamos un poco los antecedentes. Yo diría que habría que empezar un poco pensando en Antonio Panizzi, ¿no? Antonio Panizzi, que además es un poco el gran hombre que empieza entre el siglo XVIII y el XIX a construir los procesos de catalogación. Las reglas de catalogación angloamericanas, que es el antecedente de las RDA, evolucionaron precisamente desde 1841 con la famosa 91 reglas de Antonio Pacini, creadas para el Museo Británico. Entonces ahí se crean las primeras formas en las que efectivamente, hay unos niveles de catalogación. Otro antecedente importante pues se da en los Estados Unidos de América. Lo encontramos en las reglas para un fichero de diccionario de Charles Scudder y se dieron a conocer hacia 1876. Estas fueron revisadas varias veces. Estos es como los grandes antecedentes. Y pues entonces tenemos las 91 reglas de Pacini, las reglas para un fichero de diccionario creadas por Cutter
Y en 1906 se crean las reglas de Estados Unidos. En 1961 la IFLA tiene los principios de París. Estos principios de París son un texto británico y un texto norteamericano. Hacia 1969 se crea la norma informacional, se llama, para la descripción bibliográfica. Hacia el año 78, siguiendo un poco la ruta cronológica, se crean las reglas angloamericanas de catalogación. Y entre 1988 al 2002 hay varias revisiones sobre estas reglas americanas de catalogación. Eso es muy importante, ¿no? Dentro del marco de lo que es el preámbulo de las RDA. Las RDA surgen finalmente de la Conferencia Internacional sobre Principios y Desarrollo Futuro de las AACR y celebra un poco la revisión de estas AACR. La reunión se celebró en Toronto en 1997, donde se dijo que era necesario una revisión sustancial de las AACR2, o sea, de las reglas angloamericanas. Muy bien. Y eso pues se creó una nueva norma en lugar de realizar los cambios para obtener las AA, que sería entonces la AACR3, pues lo que se hizo fue crear una nueva norma. Y esa nueva norma son las RDA, que se publicó conjuntamente para la American Library Association, ¿no? La ALA y la Canadian Library Association. Igualmente también se hizo para lo que se llama el CILIT del Reino Unido, ¿no? El Charles Institute of Library and Information Professionals. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos anunció en marzo del año 2012 que aplicarían plenamente las RDA. A finales de marzo del 2013, la Library and Archives de Canadá aplica plenamente la norma desde septiembre del 2013. Otras bibliotecas nacionales, incluyendo la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de Australia, y la Biblioteca Nacional de Alemania, también plantean implementar RDA y lo hacen efectivamente entre el año 2013 y 2014. Continuamos. ¿Cuáles son las características de estas reglas de catalogación, de este estándar de catalogación? Pues la diferencia principal entre RDA y AACR es la estructura de la RDA. Es la estructura. Se organiza sobre la base de los requisitos funcionales de los registros bibliográficos de las famosas FRBR. Estos principios deberían hacer posible que un catálogo de bibliotecas sea completamente comprensible por el usuario y establezca una jerarquía entre los datos bibliográficos, las descripciones producidas utilizando las instrucciones de RDA. Están destinadas a ser compatibles con cualquier esquema de codificación, incluyendo los entornos de datos utilizados por los registros ya existentes, creados por las reglas angloamericanas, las AACR2. Bien, veamos ahora un poco lo que sería las reglas o este estándar de catalogación de la RDA. RDA, hacia un código internacional de catalogación. Es necesario decir, ¿no?, que el modelo del estándar de las RDA es un modelo tomado de las FRBR, de requerimientos funcionales para registros bibliográficos,
que es un modelo conceptual del universo bibliográfico creado por la IFLA para describir entidades, relaciones y atributos, es decir, metadatos. Las tareas del usuario también se relacionan con objetivos tradicionales de los catálogos. Esta presentación describirá de alguna manera el modelo de la FBR y su impacto en los sistemas bibliotecarios y los códigos de catalogación de todo el mundo. ¿Cuáles son los registros funcionales para registros bibliográficos? Las entidades relacionadas y atributos de este modelo para describir cómo afectan actualmente el trabajo sobre las reglas de catalogación angloamericanas y la extensión del modelo al área del control de autoridades. Es importante ir aclarando pues, los diferentes momentos de este proceso de estandarización. De 1992 a 1995 el grupo de estudio IFLA generó los requerimientos funcionales para los registros bibliográficos. Desarrolló un modelo de entidad-relación, y lo describió como un modelo conceptual, ¿no? Los requerimientos funcionales conocidos como los FRBR, algunas veces pronunciado como FRBR, se pueden consultar como los FRBR en línea y también están disponibles en forma impresa a través de la editorial KG Saur, KG Saur, es de 1998. ¿Qué es esto? Entonces es una visión generalizada del universo bibliográfico y tiene la intención de ser independiente de cualquier código de catalogación. El modelo tiene lo siguiente, digamos, una entidad-relación, ¿no? Entidades, relaciones, atributos, es decir, metadatos. Entonces, hay una entidad 1, una entidad 2 y hay una relación entre ambas. El informe del FRBR incluye una descripción del modelo conceptual del universo bibliográfico, es decir, las entidades, relaciones y atributos, o como, digamos, los llaman hoy en día, metadatos, están asociados con cada una de las entidades y relaciones y propone un registro bibliográfico, digamos que sea de nivel nacional para todos los diversos materiales, incluso pretende la universalización de eso. También nos recuerda, digamos, las tareas del usuario con los recursos bibliográficos descritos en los diferentes catálogos, las bibliografías y otras herramientas bibliográficas. Pues se eligió el modelo de entidad-relación porque es una técnica para crear modelos bien aceptada en el momento en el que el modelo entidad-relación fue desarrollado por Paul Chant hace ya varias décadas. En la actualidad podría también ser un modelo orientado al objeto, ¿no? De hecho, la sección de catalogación de la IFLA dio inicio al nuevo grupo de trabajo sobre las FRBR, presidido por el señor Lefauve, para, digamos, explorar un modelo de FRBR orientado al objeto de promover, ¿no? De promover y desarrollar, digamos, expresión continua de ese modelo. O sea, lograr que ese modelo tenga una permanencia. Por eso la influencia tan importante que va a tener en la CRDA. Los conceptos convencionales más importantes de la notación entidad-relación fueron usados en los diagramas pues, de las FRBR, pero se mantuvo su simplicidad intencionalmente. Cuadros para las entidades, líneas de conexión para las relaciones. Por ejemplo, la naturaleza recursiva de las obras no está representada en el diagrama, aunque los consultores reconocen que las obras son recursivas, es decir,
se puede tener una obra que consiste en otras obras, ¿no? ¿Por qué es importante el FRBR? ¿Por qué es importante FBR? Bueno, porque hablamos de un modelo conceptual, un modelo de conceptos, porque describe el universo como conceptos. Hoy, mediante la utilización de un nuevo vocabulario que nos libera un poco de la carga de los términos antiguos que resultan a veces ambiguos, realmente nos da una nueva visión del universo bibliográfico usando un lenguaje más preciso que nos ayuda a clarificar los conceptos y términos que han usado los catalogadores durante mucho tiempo y nos ayuda también a explorar nuevos medios para alcanzar el objetivo que es la catalogación, ¿no? El objetivo del catálogo pues es precisamente un poco aquello que nombramos de Charles Cutter, ¿no? Encontrar normas de descripción y acceso, colocar un vocabulario controlado para la precisión de la búsqueda. Entonces, ese elemento va a ser fundamental, ¿no? Es un requerimiento funcional, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos un primer grupo de productos de esfuerzo intelectual y artístico. Entonces tenemos la obra, la expresión, la manifestación y el ítem. En el modelo conceptual de FRBR, el universo bibliográfico consiste en diversas entidades que se relacionan entre sí y pueden ser descritas mediante elementos de información o atributos. Las entidades en sí se clasifican en estos tres grupos. Un primer grupo son los productos de esfuerzo intelectual y artístico que son mencionados o descritos en registros bibliográficos, obra, expresión, manifestación, ítem. El grupo 2, responsables del contenido intelectual y artístico. En ese grupo 2 están las personas, las entidades y, digamos, la entidad corporativa, ¿no? Las entidades responsables del contenido intelectual o artístico, la producción, diseminación física o la custodia de tales productos, personas, entidades, corporaciones. Tenemos un tercer grupo que son los tópicos de las obras, el grupo 1 y 2, y además ese grupo tiene concepto, objeto, evento y lugar. Concepto, objeto, evento y lugar. Son las entidades que sirven como los tópicos del esfuerzo intelectual o artístico. Un concepto, un objeto, un evento, un lugar y cualquiera de las entidades del grupo 1 y del grupo 2 se pueden tener una obra acerca de otra obra o una obra acerca de una persona. En las FRBR se concentra su atención en las entidades del grupo 1, un nuevo grupo de trabajo IFLA, creó el FRANAR, es decir, Funcional Requisites for Autoridad, o sea, digamos los requerimientos funcionales de autoridad, traduciría más o menos eso, Number and Records en número especial. Entonces, se está ocupando de las entidades del grupo 2 para continuar el desarrollo de este modelo nuevamente con la ayuda del señor Dudley, y ese grupo quedó entonces en las RDA y desde luego en las FRBR como primero el primer grupo sería obra y es realizada mediante la expresión, ¿no? Se materializa. Esa expresión se materializa en una manifestación y esta manifestación está ejemplificada por un ítem. Esa es la línea, ¿no? Obra, expresión, manifestación, ítem. Entonces, la obra se realiza mediante una expresión y esta expresión está en una manifestación y obviamente esa manifestación está ejemplificada en algún ítem. El grupo 1
Son las entidades producto del esfuerzo intelectual o artístico. Las entidades forman una jerarquía con la obra en la parte superior del modelo. Como mencioné hace un momento, también es importante darse cuenta de que algunas veces tratamos con obras que incluyen a otras obras, una relación recursiva. Y tenemos colección de ítems almacenados. Entonces, juntos, cuando creamos registros de catalogación o registros de control, por ejemplo, del inventario, de modo que tratamos con el nivel de, digamos, de relaciones, todo. O sea, el todo tiene unas relaciones y esas relaciones son parte del agregado y de los componentes. Una obra, de acuerdo a FRBR, es una creación intelectual o artística distintiva. Es una entidad abstracta. Los límites de una obra dependen a veces de la visión cultural o nacional, pero la FRBR sugiere algunos límites que ella implicaría. Me gusta pensar y entender que, según lo que me han orientado a leer, que pensar en esto es como las ideas que tiene una persona, ¿sí? Es decir, que casi que la obra son las ideas que tiene la persona, ¿no? Una obra se realiza mediante una expresión, o sea, otra entidad abstracta. Una expresión es la realización intelectual o artística de una obra. Las formas de notaciones alfanuméricas, musicales, coreográficas, sonido, imágenes, objetos en movimiento, o cualquier combinación de estas. Las personas deciden cómo desean expresar las ideas, como texto, como sonido, como imagen, como pintura, y en qué idioma lo hacen. Usando este modelo uno puede incluso plegar tanto la obra como la expresión en algo llamado una abstracción, ¿no? Cuando sea útil para una aplicación en particular. Sin embargo, debe notarse que FRBR las mantiene por separado, ¿no? Las mantiene por separado. Entonces ese es el modelo. Ese es el modelo que va a utilizar RDA. RDA va a utilizar el modelo de las FRBR, que es una obra, que es como, al entender, es las ideas, ¿no? Y estas ideas del artista, del escritor, del pintor, se manifiestan en una expresión concreta, ¿no? En una expresión que se materializa en una manifestación, ¿no? Ya en un libro, en una pintura, y estos están en diferentes lugares. Soy Edixon Romero, tratando de comprender el mundo de la catalogación.